Bueno, quiero explicarles, nosotros hemos tenido los últimos mensajes, yo les compartí la semana pasada acerca de que Dios nos pidió dos cosas para este año y que tienen que ver precisamente con cómo el Señor concentra los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el ejemplo que vimos la semana pasada fue el de Pedro. Pedro estaba decaído, pero el Señor le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? El tema es que finalmente entendimos que Dios quería restaurar a Pedro para que hiciera lo que tiene que hacer, que es pastorear las ovejas. Bueno, dentro de eso necesitamos entender nosotros, hermanos, algo tremendamente importante y que tristemente todavía nosotros y muchas iglesias y mucho pueblo cristiano no entiende, que es tener los ojos de Jesús, la mente de Jesús y la visión de Jesús de la necesidad que hay en el mundo. Entonces, yo quiero compartir con ustedes hoy día un pasaje. Primero, el título de este mensaje. El título de este mensaje es Desamparados y Dispersos. Y esto tiene que ver mucho con lo que pasó ayer. Ayer vimos una multitud, podemos decirlo así, exageramos tal vez, pero había mucha gente desamparada y dispersa. Y dentro de eso nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que si nosotros ya fuimos alcanzados, ganados para Cristo, lo que queremos este año es ganar almas para Cristo. Por eso esto que está aquí, ¿no? Lo va a ver en el boletín constantemente, estamos hablando de eso, la cosecha. Los hermanos cantaron: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, que tiene que ver precisamente con esto, y ganar almas. Entonces, el ganar almas es un tema que a nosotros nos complica porque no sabemos cómo. Y la realidad es que más que un hacer, es un querer. Y dentro de eso, lo que yo quiero hacerle ver a ustedes es que alguien alguna vez le predicó a usted. Alguien alguna vez le invitó a una iglesia, le predicó el mensaje, lo involucró en una congregación y usted se hizo parte de una iglesia, usted se hizo parte del miembro de una iglesia o cuerpo de Cristo, de esta en particular, otros de otros lados. Pero alguna vez alguien nos predicó, alguien nos habló, alguien nos dijo: ¿sabes qué? Necesitas al Señor en tu corazón. Y cuando eso pasa, mis hermanos, nosotros vinimos a Cristo. Finalmente nos convenció de pecado el Señor, nos arrepentimos y vinimos a Cristo. Ok, ahora, así como nosotros fuimos ganados, el desafío para nosotros es ganar a alguien más. Y para eso necesitamos entender qué dice el Señor en su palabra. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención en el apóstol Pablo, que él dice: examinémonos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Y eso tiene que ver con constantemente ver qué estoy haciendo con mi vida para saber si realmente estoy creyendo como Cristo quiere que crea, o simplemente soy simpatizante de la iglesia. Me gusta cómo predican, o me gusta cómo cantan, o me caen bien. Mucha gente asiste a iglesia en ese sentido. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que entender que Cristo me ganó con su sangre preciosa. Alguien me predicó y yo vine al conocimiento del evangelio. Así que es algo que tú debes hacer, pensar en esto. Pero al mismo tiempo, lo que quiero hablarles hoy tiene que ver precisamente con conocer qué hizo Jesús. Y en Mateo capítulo 9, que es donde vamos a pensar, Mateo capítulo 9 nos va a hablar de un tema que yo quiero que entendamos, porque es Cristo mismo mostrándonos su corazón. Y el título, como dije, Desamparados y Dispersos. Pero quiero leer esto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Ok? Ahora, dentro de esto yo quiero enseñarle lo siguiente. El que escribe aquí es Mateo. Mateo era un pecador como usted y como yo. Era un usurero, un sinvergüenza.
Si usted comienza a leer Mateo capítulo 9, verso 9, va a ver cuando el Señor, Jesús, lo llama a ser su discípulo. Imagínate, era un corrupto sinvergüenza, pero el Señor lo llama a ser discípulo. Y dice la Biblia que lo dejó todo. Ahora, Mateo, cuando escribe este evangelio, han pasado alrededor de 20 años y él está escribiendo a los judíos, les está escribiendo a su pueblo y les está contando acerca de Jesús y les está diciendo que Jesús puede ayudarlos en su vida si es que ellos entienden qué es lo que es el mensaje. ¿Y por qué era tan importante para Mateo explicar esto? Cuando nosotros vemos el evangelio y nos damos cuenta que Jesucristo no tuvo ningún problema con la gente, sino solamente con los sacerdotes de la época. Con los sacerdotes de la época él peleaba. Con los sacerdotes de la época él argumentaba. Y los sacerdotes de la época, ¿cuál era el problema? Que obligaban a la gente a cumplir la ley, pero no solo la ley de Dios, sino que añadían cargas a la gente para que entonces, de alguna manera, la gente se sintiera que no era capaz de ser como ellos. Entonces, los religiosos de la época que tenían la misión de enseñarle al pueblo cómo acercarse a Dios, lo que hacían era colocar más limitaciones y más obligaciones y la gente se alejaba más de Dios. Entonces, Mateo, cuando escribe su evangelio, les está mostrando, hey, Jesús se acercó a nosotros, no para que nosotros estemos lejos. Dígale a alguien que esté cerca, el Señor se acercó para estar contigo. Escúcheme bien esto. Entonces es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque quiero que piensen lo siguiente. ¿Cómo se sentiría la gente que estaba en ese tiempo? Porque a diferencia de nosotros aquí, donde hemos cantado en tu presencia, Señor, lo tenemos todo y gloria a Dios, en ese tiempo no tenían esa posibilidad. No había esa posibilidad. Es más, se sentían tan pecadores, se sentían tan devastados, tan destruidos moralmente, que no había ninguna oportunidad para ellos. Pero Jesús llegó y Jesús les habló un mensaje diferente. Y de eso quiero hablarles a ustedes. ¿Cuál era la condición entonces de ellos? Y es interesante porque yo les voy a mostrar ahora una lista de cosas que tienen que ver con el alma, de cómo se sentía la gente en ese tiempo sin Dios. Porque quiero que usted sepa, aunque usted quiera caminar sin Dios, usted va a tener estas características que tenía la gente en ese tiempo. Y quiero verles esto nombrar esto como problemas reales. Veamos esa pantalla. Problemas reales. ¿Qué había? Yo he enumerado 12. Pueden haber otros. Pero esto es lo que había en la gente en ese tiempo. Y curiosamente, si lo tomamos con cuidado, son las mismas características de necesidad y soledad que hoy tenemos en este tiempo. Piénselo. Número 1, ansiedad. Número 2, miedo, temor, terror. Número 3, tristeza, sentimientos de soledad. Número 4, esa es la realidad del alma. El alma necesitada, no tenían a Dios, estaban sintiéndose de esta manera. Número 5, con mucha desconfianza. Número 6, culpa, porque los religiosos le decían, tú eres un pecador. Culpa, y la culpa los aleja más de Dios. Número 7, fracaso, una sensación de que nada funciona, porque mientras Dios no esté presente y ellos estén imposibilitados de llegar a Dios, entonces es imposible. Fracaso, derrota. Número 8, como resultado, una pobreza intensa espiritual y por ende una pobreza intensa material. Número 9, falta de perdón. Número 10, falta de un verdadero amor. Número 11, falta de esperanza. Número 12, falta de fe. Yo quiero que usted piense en estas características o en estas, más bien, síntomas de la realidad de la sociedad donde Jesús llegó. Y si nosotros lo analizamos con cuidado y tuviéramos que analizar el mundo actual, es exactamente las mismas características.
Y es posible que usted haya pasado por una de estas antes de venir a Cristo. Y cuidado con lo que voy a decir. Y es posible que aún usted esté pasando por una de estas. Lo que entonces requiere de nosotros tener o entender más bien qué dice el Señor. Y entonces, ¿por qué llegaron a esta condición? Porque los sacerdotes, los que tenían que enseñarles la ley, los que tenían que acercar al Señor, los que tenían que decirle Dios está contigo, los alejaron más del Señor. Entonces en el pasaje que leímos, Mateo 9:35, nos va a mostrar el ministerio de Jesús. Jesús dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Él recorría, iba por todos lados, por todos los barrios, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Dónde iba? A donde estaban los judíos. Porque quería que los judíos entendieran que Dios se estaba acercando, no alejando. Dice que se acercaba a las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino. Predicaba el evangelio, la buena nueva del reino de Dios. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, una de las cosas que usted tiene que entender aquí, que cuando dice que Jesús recorría, Jesús iba a todas partes. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Vamos a llegar al final a captar esto, pero quiero que entienda que nosotros no podemos seguir pensando, yo estoy bien, qué bien. Lo que decíamos delante de los incendios. Los incendios es una llamada de atención a nosotros. Los testimonios tristes de la gente que perdió. Mucha gente dice, bueno, pastor, ahí se destruyeron casas de ricos y famosos, ellos tienen mucha plata. Come on. ¿En serio? Tienen mucha plata, pero no tienen a Cristo. Y si no tienen a Cristo, están perdidos. ¿Sabe lo que está pasando? Hay un espíritu de depresión. Usted podrá ver testimonios de gente que está ahí sufriendo y a lo mejor usted mismo juzga y dice, no, ya con el seguro. Ahora acabo de leer que las agencias de seguro cortaron seguro contra incendio. O sea que ahora sí que estamos en problemas. Los Ángeles es la capital del entretenimiento para lo bueno y para lo más o menos y para lo malo. Sin embargo, son personas que necesitan de la misericordia del Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando a nosotros aquí en San Diego nos pasó que estábamos rodeados de fuego y nos cortaron la luz y pasamos por lo mismo? Yo no sé cuánto puedan estar sufriendo esa gente, pero mi corazón debe ser sensible al dolor. Y eso es lo que Jesús siente. Estas características, la ansiedad de la gente, la soledad de la gente, la tristeza profunda. Y dice la Biblia aquí que Él recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y les predicaba. Y dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, mucha gente piensa que predicar el evangelio es una tarea que tiene que hacer el pastor. Hermanos, el pastor y la congregación, todos juntos, debemos hacer esto. Porque todos juntos podemos alcanzar a más y ganar a más con este mensaje del evangelio que vas a escuchar. Yo no puedo hablar de la iglesia, yo no puedo predicarles del sistema, yo no puedo explicarles qué bonita la iglesia. No, yo no puedo hablar de eso. Nosotros hablamos de Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, en Mateo 29:19, el Señor les dijo a todos ellos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús les enseñó esto? Porque Jesús les estaba diciendo, ya no voy a estar con ustedes, pero el Espíritu Santo va a estar con ustedes para que ustedes vayan y prediquen a otros, tal como yo lo estoy haciendo. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Por la lista que ya vimos. Nosotros vemos caras, pero no vemos corazones. Usted trabaja con personas y le pueden mostrar una cara, pero detrás de ese corazón, en su alma, hay tristeza profunda. La palabra del Señor nos va a enseñar entonces, y Mateo en particular, que he dicho que Mateo escribe para los judíos, Mateo, a diferencia de los religiosos, les está diciendo a ellos, miren, el Señor se acercó a nosotros, no nos alejó de nosotros. La única esperanza que tenemos los seres humanos es que el Señor esté cerca y no lejos. Si usted siente que Dios está lejos,
es porque usted no está entendiendo el Evangelio. El Evangelio nos enseña a nosotros lo siguiente. En Mateo capítulo 1, verso 23, y quiero leerles esto, dice la palabra, y he aquí cuando hablamos de José, cuando recibe la visita del ángel para decirle que María, su mujer desposada, estaba cerca, el Señor le había dado una promesa. A ver, pégame la agüita. Ya que no hubo agua hoy día, no sé qué pasó con Teli, se nos perdió Teli. O sea que mi esposa es la que me pone el agua, mijo. Ya, díganle a Teli que tiene una falta. La otra semana me tiene 2 aguas, por favor. Ni la mesita pusieron ahí. Estamos desordenados, hermanos, ¿ah? Bueno, ¿qué dice Mateo 1:23? Fíjense bien, volvamos al mensaje. Ya les dije, ¿por qué la gente estaba así? Porque no tenían ninguna esperanza de Dios. Pero ¿qué dice Mateo acerca de Jesús? En Mateo 1:23 dice, y aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto está en el primer capítulo de Mateo. Y en el último capítulo de Mateo, el 28, versículo 20, va a decir, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La gente quiere que tú vivas lejos de Dios, pero el interés, el plan de Dios es que Él se acercó a nosotros para vivir con nosotros, que nosotros recurramos a Él, que podamos pedirle a Él, que podamos abrazarlo a Él, que podamos caminar con Él. El mundo y su pecado hace creer que nosotros podemos vivir sin Dios, pero la realidad es la lista que ya les mostré. Tristeza, soledad, fracaso, falta de amor, falta de esperanza, falta de fe, sin ningún sentido. Ven a sus hijos destruidos, ven a sus hijos en los vicios, ven a sus hijos en la droga, sus matrimonios desarmados. Lo único que piensan es que trabajando duro y ganando dinero la pueden hacer, pero mientras más dinero tú ganes, más dinero gastas. Nunca tendrás lo suficiente, nunca habrá satisfacción porque tu alma está lejos de Dios. Pero el Señor nos está diciendo aquí que Él estará con nosotros. Y el Señor nos está diciendo aquí la promesa y Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que está haciendo en Mateo al escribirle a esta iglesia o al pueblo judío es, amigos, hermanos, no se dejen engañar. Dios está cerca. Y si está cerca, yo puedo acercarme a Él. Porque el que le busca, le encuentra. El que llama, se le abre. El que pide, recibe. Así que dígale al Señor, gracias Señor por estar cerca mío. Ahora, fíjate bien en el mensaje del Señor. Dice que Él recorría todas las ciudades. ¿Y por qué los hacía? Para predicar precisamente esto. El reino de Dios se ha acercado. Nosotros no estamos viviendo así como a ver si Dios me ayuda. No, ayer hermanos, no sé, los que estuvieron conectados con el evento, la verdad que el evento nos va a dar para muchas prédicas. Pero los que estuvieron conectados desde el viernes en la noche, cuando hicimos la transmisión por la radio, y nos contaron las hermanas que había llovido todo el día, y que el sábado iba a llover también, y que necesitábamos orar para que el Señor cambiara el clima. ¿Cuántos escucharon eso? Y nosotros oramos, hicimos la conexión el viernes por la noche a través de la radio de la iglesia, Iglesia Armonía Radio, y estuvimos orando y el sábado en la mañana la pastora nos contó que gracias a Dios había amanecido medio despejado, pero luego se puso a llover otra vez. ¿Usted sabe cómo se prueba la fe en esos momentos? Pero oramos otra vez y creímos al Señor, porque Dios está cerca. Dice la Biblia que Él escucha la oración del justo. Nosotros no estábamos allá para hacer un show, estábamos allá para cumplir una misión, bendecir. Mucha gente dice, pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Que bendigas, que toques vidas, que compartas tu camino, que compartas tu corazón con los necesitados. Tú vives bien, gloria a Dios, pero ¿cómo hacemos para que otros sientan algo de felicidad? Bueno, para la gloria de Dios, y Juan lo acaba de testificar,
Salió el sol, corrió un viento, se despejaron las nubes, tuvieron hasta calor. ¡Gloria a Dios! Dios puede hacer eso porque está cerca. Cuando tú clamas al Señor, clama a mí, dice Jeremías 33:3, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros tenemos un Dios cercano. Les voy a decir esto que nadie escuche. Voy a hacer como Vicente. Vicente me dice que no puede hablar casi. Por eso la Lupita está feliz, porque Vicente no puede hablar. Está con disfonía. Y yo ando medio raro también, pero gloria a Dios. Escúchenme. Que nadie sepa lo que voy a decirles. Dios está cerca. Más cerca de lo que tú crees o piensas. Porque nosotros tenemos un concepto que Dios anda por ahí en alguna parte. Ay, sí, Dios en alguna. Ay, Dios, tú que estás en el cielo. Y decimos cosas, ¿verdad? Y tenemos conceptos religiosos. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo, Dios mismo, está en nuestro corazón. Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea, Dios no solo está cerca en algún lado donde yo puedo hablar. Él está viviendo dentro tuyo. Así que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de alguien que está en la presencia de Dios. ¿Usted ha sentido la presencia de Dios realmente? Acabamos de cantar, en tu presencia. ¡Wow! Sale bonito el canto. Pero tú eres consciente de que la presencia de Dios está tan cerca. Dice la palabra del Señor que Él se acercó a nosotros y no nosotros a Él. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos escogió, Él fue el que nos hizo sus hijos. Así que tampoco te sientas tan cool o tan capo que decir, no, yo escogí ser cristiano, pastor. Usted no escogió nada, el Señor lo atrajo, porque el Señor lo ama y no quería verlo en el fango, en el barro, quería limpiarlo, librarlo. Así que si usted quiere vivir una vida de cerdo, perdóneme la expresión, me refiero en el sentido del barro, si usted quiere seguir viviendo en el barro es problema suyo, pero Dios quiere limpiarlo, quiere hablarle, quiere darle vida a través de la palabra. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios está cerca, nunca piensa. Quiero que se grabe eso en su mente y en su corazón. Mucha gente debería estar aquí hoy. No me refiero a los que están en Guadalajara, porque esos ya van a llegar mañana en la mañana. Pero otros, aquí faltan varios hoy. Porque todavía no entendemos que el único lugar donde yo debo estar es aprendiendo del Señor. Ahora, esto no es regaño para usted, porque ustedes están aquí. Pero quiero enseñarles que si el Señor se acercó a nosotros y nos perdonó toda la maldad y toda la porquería que teníamos, entonces lo que nosotros debemos responder a Él, Señor, ¿cómo te sirvo? Señor, ¿cómo te busco? Señor, ¿cómo te alabo? ¿Cómo te doy gracias? Entonces Dios se acerca. Pero Jesús dice que mientras recorría, Él iba, dice la parte final del versículo 35, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mire, uno de los grandes temas aquí es la sanidad. La mayoría de la gente se acerca a Dios para que les sane físicamente. Pero ¿qué saco yo con sanar físicamente si mi corazón está lejos de Dios? Esto es igual que usted mande a arreglar su carro. Aquí está el hermano Ramiro, está César, que trabajan en mecánica. Esto es lo mismo que usted mande a arreglar su carro por fuera y le arregle la lata y le haga una pintura espectacular y le coloque calcamonías y lo haga brillar como esos carros que arreglan. Por fuera una maravilla, pero su motor malo, la transmisión mala, todo malo. Que usted le duró media cuadra caminar, está bueno por fuera, pero por dentro es una basura. ¿Cómo se sentiría usted si compra un carro de esos? Frustrado. Bueno, el Señor no quiere sanarnos por fuera. Él lo que quiere es que tú seas restaurado en el alma, que aprendas a perdonar, que aprendas a entender que el amor de Dios es suficiente.
Todo esto que les dije antes, la soledad, la frustración, la ansiedad, la falta de esperanza, tiene que ver con ese corazón nuestro que está solo, destruido, sin Dios. Pero el Señor dice, yo vengo para sanarles el corazón. Por eso el Señor dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Y Dios trata primero con el pecado. Dios trata primero con el pecado. Porque reitero, ¿qué saco yo con estar sano físicamente si no voy a tomar en cuenta a Dios en mi vida? Mucha gente que busca sanidad se van a cruzadas evangelísticas. Viene el sanador no sé cuántito. Supongamos que venga el sanador Marcos, que soy yo mismo, para que no echemos a nadie el agua. Campaña evangelística, venga a ser sano. El pastor Marcos, el Señor lo usa con sanidades milagrosas. Y llega la gente y le puedo asegurar que va a estar relleno esto. Pero van a salir igual como entraron. La sanidad le puede durar hasta el parking, capaz una semana. Se van a olvidar de Dios porque lograron lo que querían. Pero el Señor no está en eso. Él quiere restaurar tu corazón. Él se enfoca en tu alma para que ya no tengas soledad, para que ya no tengas tristeza, para que tengas esperanza, para que tengas conceptos claros por qué vives. ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la tierra? Fíjate que cuando el Señor sanó, quiero mostrarles un par de cosas aquí. En Marcos capítulo 2, Él sanó un paralítico. Pero antes de sanar al paralítico, que fue cuando le abrieron el techo y le bajaron el paralítico, antes de sanar, Él le dice, tus pecados te son perdonados. Los fariseos y religiosos le criticaron y dijeron, ¿cómo es este anda sanando, perdonando pecados? Y entonces Jesús responde y dice, ¿qué es más fácil decir, Marcos 2, 9, 11, al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? ¿Qué es más fácil hacer? ¿Que se levante un paralítico o decirle, tus pecados te son perdonados? A ver, ¿qué es más fácil? Jesús pregunta, ¿qué es más fácil? Es más fácil pedir que el Señor le perdone sus pecados. Claro que es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque hacer un milagro que un paralítico... Les pregunto, ¿ustedes han visto alguna vez un paralítico caminar? Yo he visto, pero ¿ustedes han visto? No. A ver, Benito, párate. No, mentira. No, el Benito camina bien. Escúcheme. No es el milagro, es el perdón que hizo Cristo en la cruz. El milagro más extraordinario es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él vino a sanar y restaurar nuestra alma perdida. Y ahora, a lo mejor enfocados, a lo mejor con gozo, con alegría, enfermos, puede ser. Porque el Señor nunca te dijo que tú venías a Cristo y se acababan tus enfermedades. Eso nunca lo dijo. Dijo que venía a sanar, pero tu alma es lo más importante porque tu alma te va a llevar a la presencia de Dios en la eternidad. ¿Qué saco yo con estar sano si mi vida pecaminosa va a seguir? ¿Qué saco yo con tener un buen cuerpo? ¿Para qué tengo un buen cuerpo? Para seguir pecando. Pero cuando yo tengo una enfermedad, ¿acaso cuando yo no tengo una enfermedad no me da por buscar más a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando estoy pasando una necesidad, no es que inmediatamente, ay Señor, ten misericordia. Ahí sí nos acordamos de Dios. ¿O no? Sí. Por eso el Señor dice en su palabra, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, el Señor está preocupado de la carga del corazón primero. Él está preocupado de tu soledad, de tu falta de perdón, está preocupado de tu tristeza, está preocupado de tu falta de esperanza. Él te quiere dar el enfoque. Y mira, y la palabra del Señor nos va a mostrar, te quiero mostrar esto, en Hechos 3:19, fíjate lo que dice el Señor. Por tanto, le dice Pedro en su segundo mensaje, arrepiéntanse y conviértanse. Está hablando de los pecados primero, para que sus pecados sean borrados. Y una vez que son borrados, ¿qué les dice? A fin de que tiempos de alivio vengan. En otras palabras, vengan, en la versión de Reina Valera dice tiempos de refrigerio. Cuando estamos cargados, cansados, abrumados, preocupados, ¿cómo le voy a hacer para pagar los biles?
Cuando tú tienes a Cristo, a lo mejor todavía no sabes cómo pagar los biles, pero tienes la fe y la confianza y la esperanza de que algo va a hacer el Señor, ¿sí o no? A mí me ha pasado muchísimas veces. El Señor llega justo a tiempo. Cuando tú caminas con Él, Él es el Padre bueno y sabe lo que tú tienes necesidad. Por eso Él está cerca. Quiero mostrarles que en Mateo 11:28 Él va a decir: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿De qué está hablando ahí? Del alma. En Hebreos 12:1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos también de todo peso y de pecado. El pecado y el peso habla de la carga emocional, de la depresión, de la tristeza que llevan muchos. ¿Y cómo sé que somos tristes? Porque no se ríen nunca, porque nunca quieren algo, porque están siempre desmotivados. Necesitamos saber que cuando tú creíste en Jesús, toda tu carga, todo tu peso, todo tu pecado fue clavado en la cruz para que tú seas libre y puedas venir para adorarle con alegría a nuestro Señor. Ese es el propósito del Evangelio. Así que diga conmigo: gracias, Señor, porque tú trataste primero con mi pecado. En la cruz del Calvario su pecado fue perdonado. Si tú crees eso, empezaste a caminar con el Señor. Si tú no has pedido perdón por tus pecados, todavía no caminas con el Señor. A eso vino Jesús. ¿Qué te hacían sentir los religiosos de esa época? Usted no puede estar aquí, usted no puede entrar a la presencia de Dios, usted no puede entrar al templo, usted es su pecado, usted es un pecador. ¿Se acuerdan del fariseo que oraba en el capítulo 18 de Lucas? Yo, Señor, doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, soy tan buena persona. Y el publicano, el pecador, estaba humillado, dice Jesús, en un rincón y dice: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice: este volvió a su casa primero justificado que este otro, porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. ¿Qué busca el Señor de sus hijos, hermanos? Que entendamos, Él trata nuestra alma. Si en ese trato tú te sanas físicamente, gloria a Dios. Si en ese trato tú no te sanas, gloria a Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo veo a varios que están cansados, así mirando así. Debe ser el calor que tenían los americanos en esta iglesia. El calor los tiene así como medio dormilones. Así que tóquele el hombre a alguien: ¿está despierto, mijito? Hágale. ¿Está despierto, mijito? No sé dónde se fue Orlando. Se habrá dormido, se habrá caído Orlando. Y no. Y todos miran para atrás. Si no está allá, ¿por qué anda en el chisme, hermano? ¿Se ha sentido cansado usted alguna vez, así bien cansado, que se le cierran los ojos? Sí, todos, ¿verdad? A mí me ha pasado manejando. Yo pude comprobar que Dios es tan maravilloso. En mi país alguna vez, en un evento que volvíamos muy tarde, a las 3 de la mañana, después de hacer un evento evangelístico, no me acuerdo qué fue, pero como trabajaba en radio producía cosas y hacíamos. Y me acuerdo haber viajado 2 horas de donde estábamos a mi casa, llegué como a las 3 de la mañana. Y cuando llego a mi casa, no tengo idea cómo llegué. Yo me acuerdo que iba durmiendo. Así que yo asumí que el que manejó ese auto fue un ángel. Y literal, ¿eh? Y el hermano Orlando no sé dónde está, pero él me ha contado historias parecidas. Él manejó troca toda su vida y sigue manejando. Y se duerme y ahí feliz, va dormido y él. Ahora, no trate de hacerlo usted, ¿eh? Yo no sé si los ángeles suyos serán buenos conductores. Como aquel que iba manejando y yo escuchando la radio y el pastor dije: vamos a orar, cierre sus ojos. Y el otro cerró y hasta ahí. Eso no lo haga tampoco. Fíjate que el Señor dice en su palabra que Él está predicando el Evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero luego va a decir lo siguiente: y al ver las multitudes, veamos esa pantalla, y al ver las multitudes, ¿qué dice?
tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Ahora quiero que entienda usted, las ovejas es un animal muy dócil, muy tierno, que la única manera que funcionen bien es cuando están en rebaño. O sea, cuando hay otras ovejas cerca. Necesitan de otra oveja. Son asustadizas, son temerosas. Y cuando no está el rebaño, se desesperan. Y si el pastor no está cerca, peor. Porque el pastor de las ovejas, estoy hablando de un rebaño de ovejas, las llama y dice Jesús que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y así es. Pero cuando Jesús ve a esta multitud, Él tuvo compasión. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué está viendo Él? Está viendo personas como nosotros. Está viendo personas como vimos ayer en Guadalajara. Está viendo personas que están desamparadas y dispersas. Lo importante de esto es que usted entienda que cuando hablamos de desamparado, tenemos que entender lo siguiente. Antes de eso, yo quiero explicarles algo aquí que me parece que me faltó explicar esto. Cuando habla de compasión, dice que se compadeció. La compasión, hermanos amados, es sentir el dolor en tus entrañas. En la mentalidad hebreo del Antiguo Testamento, el corazón es el centro del ser. Tu alma es el centro de tu ser. Y se localiza más o menos aquí, al centro de tu estómago. Donde reconocemos están las entrañas. Cuando hablamos de el amor entrañable, no es extrañable, entrañable, estamos hablando de un sentimiento que está colocado en el centro de tu ser. Cuando hablamos de la compasión, estamos hablando que a Jesús le dolió aquí adentro en las entrañas, sintió una angustia profunda que le causó un dolor como una punzada en el corazón. ¿Alguna vez usted ha sufrido así? Mire, cuando usted esté viviendo una experiencia de dolor amargo, usted se va a dar cuenta que las emociones no están aquí, están aquí. Le llega a doler aquí esta área. Ese es el dolor que sintió el Señor. Porque las ovejas estaban desamparadas y dispersas. Y ya les expliqué la razón. La razón era porque los religiosos, que se supone tenían que acercar a la gente a Dios y a su vez Dios a la gente, los abandonaron por sus propios intereses. Eso pasa hoy día, los pastores hacen eso, mucho pastor. Le sacan la lana a las ovejas. No quiero entrar ahí, solo lo voy a comentar, que no quede aquí, apágueme la tele, que no se sepa. El Señor lo dice en Juan capítulo 10, el verdadero pastor da su vida por las ovejas, los demás son ladrones y salteadores. Jesús lo explica. Juan capítulo 10. Pero aquí Jesús ve y siente dolor y por eso se acerca. Y dice la Biblia que están desamparadas y dispersas. No vayas ahí todavía, vuelve atrás. Desamparadas. Y quiero explicarle lo que dice el diccionario acerca de esto. Desamparadas implica que se dejaron o que las dejaron. Tiene que ver con el verbo molestar. Las ovejas sin pastor son molestadas, es decir, no tienen a nadie que les proteja. Cuando la Biblia dice que fueron desamparadas, estaban expuestas, nadie las protegía, venían a molestarlas. Es una oveja sola, desesperada, sin lugar para estar seguro. Tiene que ver con hostigar, acosar, molestar, abusar. Todas las personas que están sin el rebaño, sin el Señor, están molestadas, abusadas, hostigadas, oprimidas por el diablo y la maldad. Y cuando dice no solo desamparadas, sino que dispersas, la palabra dispersa en el original tiene la idea de que es lanzada, es echada fuera del rebaño, es arrojada fuera para que sean devoradas,
sin rebaño, sin pastor que las proteja. Entonces cuando el Señor, ¿por qué siente dolor? Porque ve ovejas que no tienen quien las cuide, porque ve ovejas que las echaron, ahí arrégleselas solo. Y el Señor siente dolor porque Él vino precisamente a sus ovejas para Él ser el pastor. Y ese es el pastor que quiere ser de nosotros. A nosotros nos echaron, nos desampararon, a nosotros nos dejaron. ¿Cuántas amistades, cuánta gente te ha abandonado, cuánta gente te ha traicionado? ¿Cuántos amores te han traicionado? ¿Cuánta gente ha sido injusta contigo y tú has dicho, ¿por qué? ¿Cuántos hijos tuyos se han rebelado contra ti y te han maltratado y te han tratado? ¿Por qué? Y el dolor viene en las entrañas. Pero viene el pastor de las ovejas y te va a decir, Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ese es el Jesús que nos está enseñando la Biblia. El Salmo 23, que todos hemos de alguna manera conocido, nos va a decir del versículo 1 al 4, díganlo conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Párele ahí. Hasta ahí está bonita, una poesía linda. Mira el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese es el pastor Jesús que vino a dar su vida en rescate por usted y por mí, para que ya no andemos solos, desamparados y dispersos, sino que seamos parte de su rebaño. Y a su vez que seamos parte de su rebaño, tengamos los ojos de Jesús para ver la necesidad en otros lados. Y de esa manera poder servir al Señor. Cuando yo estoy lejos de Dios, o más bien la pregunta sería, ¿por qué me alejo de Dios? Si Dios es tan bueno. Por el pecado en nosotros. Nuestro pecado nos aleja del Señor. ¿Qué quiere Dios? Que no te alejes, que restaures tu relación. ¿Sabe por qué nosotros no estamos capacitados para ganar almas y evangelizar? Porque en vez de ser o estar con los ojos del pastor que está mirando la necesidad para ver a quién atiendo, para predicarle el evangelio, todavía estamos en la fase 1 nosotros. ¿Seré o no seré, Señor? ¿Será o no será que tú me amas? ¿Será o no será que soy salvo? ¿Será o no será que soy tu hijo, tu hija? Todavía no salimos del primer grado y necesitamos ya pasar de curso para que aprendamos a tener los ojos, la mente, la vista del Señor. Para que podamos atender, había un predicador antiguo que predicaba así, para que podamos atender a estos miserables y desgraciados que no tienen esperanza. Y fíjate que sí es verdad, porque una persona que vive en pecado y en maldad no tienen esperanza, son desgraciados porque no tienen gracia, son miserables porque su vida es un desastre, pero el Señor vino a buscar y a salvar y rescatar lo que está perdido. Entonces, la pregunta final que te quiero hacer para este mensaje, y con eso cierro, es: ¿eres una oveja en el redil con Jesús como tu pastor? ¿O todavía estás desamparado y disperso como oveja sin pastor? Póngase de pie.
Para poder ganar almas, tengo que tener los ojos de Jesús. Acuérdate que Él dice, al ver la multitud que estaba desamparada y dispersa, le dolió su corazón. Pero si nosotros no somos capaces ni siquiera de vernos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a ver la necesidad afuera? Así que yo no quiero en esta iglesia que usted se llene de mucha palabra. Lo que quiero que se llene es de su espíritu, para que entonces la palabra cobre vida y usted sea como Cristo, que ama a su Señor, que sirve a su Señor y que va a empezar a ganar a otros, a traer a otros a Cristo. Porque si usted hace eso, estará cumpliendo la comisión que el Señor nos entregó. Pero si solo tomamos esto para mí, uy, qué lindo esto, sí, Señor. Como la semana pasada, acuérdese que la semana pasada cuando el Señor restauró a Pedro, le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Todavía estamos en el mensaje de la semana pasada o ya entendemos que el Señor nos quiere ágape y no filio, como predicamos la semana pasada? Nos quiere con un amor completo para Él. Cuando yo hago eso, suceden cosas como las que vivimos ayer en Guadalajara. Quiero contarles un secreto. Esto nació en mi corazón durante la noche y en la mañana lo conversé con mi esposa y con alguien más allá. Me pregunté, ¿y por qué nosotros no hacemos un evento tan grande aquí también? Así que vamos a hacer uno. Gloria a Dios. Porque es bonito ir para Guadalajara, ¿verdad? Allá está la necesidad. Siempre pensamos, ¿verdad? Allá están los pobres, criteriados, allá andan solos. ¿Por qué la gente se viene para acá? Porque se supone que aquí está la plata, ¿sí o no? Se supone. En una semana más viene Trump. Y la gente anda nerviosa. El pastor americano ya se sintió por mí y me dijo, ay, yo estoy orando mucho por ti. Y digo, ¿por qué? Porque se le va a ir la mitad de la iglesia, pues. Eso dijo. Yo dije, a lo mejor ya se puso porque ya se fue la mitad de la iglesia. Mire, no, para aquí falta la mitad. Fíjese lo que yo creo. Yo creo que cuando nosotros somos ovejas y estamos en el redil, no importa lo que pase, el Señor está con nosotros. Seamos fieles y caminemos con Él. Caminemos con Él. Entonces yo dije, bueno, allá que la gente dice, no, vamos para México. Todo el mundo va a Tijuana a dejar cosas, ¿sí o no? Todo el mundo ya llevan juguetes, que ropa, y todo el mundo va para Tijuana. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Sabe cuántos homeless hay aquí? ¿Sabe cuánta gente necesita hay aquí? Es más, a lo mejor tienen el carro por fuera bien, pero el corazón, el motor, terrible, como la lista que dijimos. ¿Sabe cuántos divorcios hay? ¿Cuántos matrimonios quebrados? ¿Cuántos abusos de mujeres, abusos de niños, abusos de hombres? ¿Cuánta sinvergüenzura y corrupción hay en este país, en los trabajos donde usted está? ¿Sabe cuántos compañeros que trabajan con usted están a punto de divorciarse? O tienen hijos en la droga, pero no son capaces de decirlo porque les da vergüenza. Empiece a orar para que el Señor le abra los ojos como los de Jesús y usted vea la necesidad detrás del corazón. Usted pueda ver que a lo mejor el carro está bonito, pero el corazón está sucio. La transmisión no funciona. El motor no está ajustado. Necesito un tune-up espiritual. Esto lo entendió solo el hermano Ramiro. A lo mejor era para usted nomás esto, por hermano. Bueno, y para César, que también hace tune-up. Todos necesitamos ser restaurados. Y yo estoy feliz de que podamos estar en su presencia. Pero estar en su presencia no es para que nos sintamos bien. Es para poder escuchar de Dios, recibir la palabra y compartirla con otros. Si usted hace eso, estará teniendo los ojos de Jesús, estará teniendo el corazón de Jesús, estará teniendo la mente de Jesús y estaremos ganando almas para Cristo.